Bienvenidos, bienvenidos a este arranque 5 de junio de GN 2020 en formato online. Las circunstancias nos han llevado a permanecer a través de las pantallas, pero no podemos dejar de que nos venza, no podemos dejar de transmitir la buena literatura y sobre todo la buena literatura del género noir, que es lo que a nosotros nos corresponde. Deciros que nuestro primer invitado, en el que abre este canal de Guadalajara en Negro 2020, para mí es un placer enorme poder presentarlo. Es uno de los mejores narradores contemporáneos de este país. Es un hombre que además escribe liberado de las etiquetas impuestas de la industria y siempre desde su propia libertad y desde su propio compromiso. Hemos tenido unos pequeños problemas en el vídeo en directo, pero aquí está con todos vosotros la entrevista, que sé que la estáis esperando, a Juan Ramón Biedma. Al desarrollar su obra y la soledad del lector que la disfruta y la paladea en su soledad, se convergen, ¿no?, en estos festivales más delitos, que es lo que hemos perdido un poquito. Efectivamente, y es lo que intentamos sustituir por este mundo virtual en el que estamos intentando movernos un poco a tientas, intentando pues, llevar la imagen, la palabra, la explicación, el ida y vuelta de la novela en la medida de lo posible, pero hasta aquí podemos llegar y bueno, en esto estamos. Juan Ramón, vamos a contextualizar un poquito. Estamos hablando de ese premio Unicaja de novela que se te ha concedido, la novela El sonido de tu cabello, y que además es una novela que tengo que decir desde aquí, que no es una novela fácil, de un ritmo vertiginoso, porque es un thriller de un ritmo vertiginoso, pero no fácil desde el punto de vista de los lectores, porque es una novela cruda, real, que además nos sumerge en dos barrios muy distintos, las 3.000 viviendas de Sevilla, y nos llevas también a Ciudad Juárez, aquel territorio mexicano, a un barrio llamado Lomas de Poleo, cuando a todos o a gran parte de los que nos estén escuchando nos hablan de Ciudad Juárez, se nos viene a nuestro imaginario el feminicidio, ¿no? Mujeres desaparecidas, mujeres asesinadas, impunidad, un limbo de maquilas y de explotación sobre todo a estas mujeres y niñas. ¿Cómo converges estos dos guetos en una novela trepidante? Verás, la idea desde el principio era ah, tener una novela, disponer de una novela que fuera una crónica de lo que estaba ocurriendo en estos primeros años del nuevo siglo. Yo creía que era necesario que hubiera un puñado de escritores que de alguna manera documentáramos lo que estaba ocurriendo, de manera que dentro de 50 o 60 años la gente pudiera entender a través de la literatura lo que fueron estos primeros años del siglo XXI, como te decía. Y uno de los problemas que más me preocupan es el problema efectivamente, de la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones. Para hablar de ello, no quería quedarme en una visión local del Estabas país. en estos dos guetos, ¿no? Podríamos hablar de las 3.000 viviendas como uno de los guetos europeos más peligrosos, pero además más silenciados, o al menos a mí me da la impresión de que aunque sabemos de ellos o sabemos de la situación que está ocurriendo, se silencia por parte de la opinión pública, se prefiere no saber. ¿Pretendes enfrentar al lector de alguna manera con esta realidad para redescubrirla y romper con esas cortinas visuales que tenemos a veces? Verás, porque llevas toda razón y hay más de una manera de silenciar este tipo de fenómenos. Una de ellas es simplemente no hablar de ellas y otra vez es cuando sacamos a la luz el tema de las 3.000 viviendas, quedarnos exclusivamente con los aspectos más llamativos, o sea, la violencia, la degradación, la marginación, el lugar en el que no entran los servicios públicos, y esto es también una manera de quedarnos exclusivamente con el folclore de este tipo de guetos.
La idea era penetrar un poco más, dar a conocer a la gente que es en realidad la miseria, la incultura, el atraso a siglos anteriores, la superstición, desde luego, lo que hace que haya determinados enclaves en los que conviene encerrar a la gente para solucionar la situación. Eh, Idea y por eso el hermanamiento de alguna manera con lo más de poleo. Ha habido algunas novelas de éxito que han terminado moviendo el fenómeno, pero es algo en lo que no terminamos de profundizar. La idea es un poco certificar todo esto e intentar que la gente vaya un poco más allá del tópico e intentar comprender junto al lector qué es lo que está ocurriendo en esta clase de sitios. Y supongo que fijar la mirada sobre estos dos barrios y poner voz, ¿no? O dar voz a estos dos lugares no habrá sido fácil como escritor. ¿Desde qué punto de mira, qué punto de mira estableces para aproximarte a las voces de las personas que viven, ¿no? Y que desarrollan su vida en estos lugares? O sea, la pregunta es muy, muy interesante y es muy típica de una escritora, Beatriz. La verdad es que había también dos maneras, en principio, de hacer esto. Una, impostar la voz de la gente de allí. Yo sí conozco las 3.000 viviendas desde hace muchos años por distintas circunstancias. He intentado, además, mientras preparaba la novela, eh, conocer y documentarme a fondo lo que estaba en mi mano y relacionarme con algunas de las personas que trabajan y que hacen su labor social allí, pero en ningún momento podía hacerme pasar por uno de los vecinos de este barrio. Entonces lo que he elegido era que el protagonista de mi novela, que es un abogado, Santiago, eh, que, que vive en Sevilla como yo y que tiene las mismas ideas y los mismos tópicos que yo y que cualquier otra persona de mi ciudad acerca de las 3.000 viviendas, vaya aterrizando allí en principio como si fuera un planeta distinto, ¿eh? Con todos los miedos que puede tener alguien que llegue a este tipo de suburbios en primera instancia y poco a poco vaya de alguna manera conociéndolos hasta el punto en el que llega un momento en la novela en que se sienta allí a tomar una cerveza con uno de los vecinos y tiene la sensación de que aquello también es su ciudad y de que no es ese lugar maldito que intentan hacernos creer de alguna manera. Y Juan Ramón, ¿por qué la conexión con Ciudad Juárez, con México? Porque se podría haber creado la trama, ¿no?, de feminicidio que al final está presente en todos los lugares del mundo, aunque en mayor medida, evidentemente, o de una, concretando en Ciudad Juárez. Pero ¿por qué realizas esa conexión, ¿no? Querías también poner de relieve la situación de la mujer en México, en el norte de México, en Ciudad Juárez. Efectivamente, la motivación es múltiple, pero bueno, por una parte, es la conexión personal. Mis novelas sé mucho y en México tengo allí muchísimos lectores que creo que me entienden muy bien. Entonces, eso me hace tener una especie de deuda con ellos y me hizo pensar que Ciudad Juárez, que creo que sin duda es el símbolo en este momento, el símbolo mundial de la desprotección, de esta de la debacle que hay contra la mujer, tenía correspondencias en realidad con cualquier otro lugar del mundo. Y en el fondo es una línea de miseria, de incultura y de esta violencia machista la que une a esta clase de ciudades, independientemente de dónde estén. Además,
aquí también hay, como allí, manifestaciones de economía sumergida, que también intento sacar a la luz en la novela, y hay una fuerte carga de la religión como manipulación de la gente en general. Los puntos de conexión son múltiples, y cuando conseguí hilvanar una trama que al final, una trama puramente policíaca, que al final me hacía eh, coincidir y engarzar bien ambos mundos, pensé que era la oportunidad de mostrar y de denunciar ambos fenómenos al mismo tiempo. Porque hablando de la trama, al final los dos mundos los conectas a través de una investigación policial, de un asesinato que ocurre de una mujer en esas 3.000 viviendas de Sevilla, y es donde hacen aparición, ¿no?, tus cuatro personajes, o los cuatro personajes que sustentan la trama de la novela. Por un lado tenemos a Santiago, que es, si no me equivoco tú, la tercera aparición del personaje en una novela, Efectivamente, aunque no siempre le das la misma categoría de protagonista absoluto, ¿no? A veces le escondes un poquito más. Y enlazas con estos cuatro, como decía, cuatro personajes que son Cés Santiago. Además, hay una serie de mini tramas o subtramas que no, quiero decir, la novela es una novela muy coral, aunque esté sustentada en cuatro personajes, que aparte de la trama principal nos lleva a conectarnos con una serie de situaciones paralelas, como los afectados por la crisis del 2008, la gente que lo ha perdido todo, usureros, prestamistas, economía sumergida. No solo es la trama de investigación de asesinatos y feminicidio, ¿verdad? efectivamente, y esa era la idea original. La idea era de alguna manera eh, hacer un parón en otro tipo de novelas que estaba escribiendo, y escribir una o dos novelas más puramente policíacas, o sea, más puramente realistas, en las que de alguna manera quedara recogida pues todos estos fenómenos que tú has citado, y que de alguna manera siguen asolando nuestro país. Lo que ocurre es que una vez escrita esta novela, pues nos llegó el apocalipsis, y para la siguiente habrá que pensar muy bien cuál es el mundo que hay que retratar antes de ponerse a retratarlo. Y a mí he tenido la suerte de estar escribiendo, con lo cual pues, me puedo refugiar en este momento en 1936, y dejar para más adelante cómo será esas novelas que vamos a escribir a partir de ahora, dejar para adelante esa decisión. ¿Pero tanto crees que va a cambiar el mundo o el ser humano después de esta crisis sanitaria y pandémica? Yo creo que va a cambiar estéticamente, va a cambiar, tendremos que pensar en héroes que actúen desde el confinamiento, tendremos que pensar en gente caminando por la calle embozada en mascarillas y con guantes, tendremos que pensar en el miedo continuo al rebrote, pero creo además que esto está cambiando la gente. Creo que la gente, desgraciadamente, va a ser aún más conservadora, la gente va metidos, y en cualquiera de los escenarios no espero que la cosa vaya mejor en ningún sentido. Yo tampoco soy muy optimista con el cambio que se va a producir a nivel social tras esta pandemia, aunque todavía conservo algo de esperanza. De todas formas, volviendo a situar un poco la novela, decíamos que tiene cuatro personajes, ¿no? Muy, muy principales. Yo te quiero hacer una pregunta respecto a dos de ellos. Es Santiago, por un lado, que es el abogado de turno que presentas en esta novela, pero que tiene el recorrido ya, que se ocupa de la defensa de ese acusado o de esa persona, ¿no?, mal acusada, que no es muy creíble que sea el asesino, y se presenta, ¿no?, como le toca, como abogado de turno de oficio, su defensa. Y luego a Luisa Orujo, que es un personaje
es una encarcelada por un asesinato que no cometió, y que cuando consigue el tercer grado escapa de la cárcel, no vuelve y planea una venganza absoluta. Yo te quería preguntar, aunque el personaje principal, o al menos de esta saga es Santiago, la presencia de Luisa Orufo es, como lectora, va siendo brutal según avanzas la novela, hasta llegar a plantear si no un protagonismo igualitario, sí muy parecido. ¿Todo esto está medido o fue creciendo el personaje según avanzabas? Bueno, fue creciendo mientras diseñaba la novela, que no fue el momento, en mi caso nunca es el momento de escribirla. Yo siempre planifico mi novela. Es ahí en ese momento en el que me doy a mí mismo plena libertad para que los personajes, según se me vayan ocurriendo historias y sentimientos y acciones, vayan tomando más o menos aliento. Orujo siempre fue desde el principio un personaje de mucha tralla, de mucha batalla. Era una tía que lo podemos desvelar, una venganza. Tiene muy poco que perder, tiene menos todavía que ganar, y entonces va a por todas en todos los sentidos. Hay una relación ahí con otra mujer, hay una serie de recorridos por los sectores y los segmentos más, y lo que de alguna manera la mueve hasta el final de sus actos, y creo que es lo que nos la hace tan cercanas a todos. Como sabes, hemos ido recogiendo estos días las preguntas de lectores para poder hacerte aquí en directo en este Guadalajara en Negro 2020, y yo quería comenzar con dos, porque nos ha enviado dos de alguien que sé que te tiene mucho cariño, que es el librero de Asteris, José Carlos, que nos dice: el policía me recuerda al golem, un tipo que ha sido útil a la sociedad. Viaja a Juárez y cuando vuelve lo hace convertido en una alimaña incontrolable. ¿Qué otras referencias a monstruos clásicos encontraremos en la novela? Bueno, otros clásicos y no clásicos. Mi novelas suelen estar llenas de monstruos. De hecho, he dedicado alguna novela exclusivamente a los monstruos, y de alguna manera me siento muy cercanos a ellas. En la novela encontramos referencias que he intentado romper, más bien, más que conectar, he intentado romper. He intentado, de alguna manera, romper ese tipo de moralidad que encontramos normalmente en la novela policíaca, y que me parece monstruosa por lo absurda, en los que los personajes se mueven por algún tipo de corriente ética que le hace poner en peligro su vida, y cuando tienen alrededor, con tal de llegar a la conclusión del caso en el que están incluidos. A mí me parece monstruoso por lo absurdo y por lo manido y por lo utilizado. Procuro que mis personajes sean tan malos como somos todos nosotros, que se muevan por esos pequeños intereses que son tan reconocibles en la gente, y que por lo tanto esas pequeñas o grandes monstruosidades que llevan a cabo sean tan próximas a su vez como son las que podemos ver en los noticiarios de televisión o de la prensa, y a veces procuro contenerme para no llegar a esos límites de salvajismo. Nos decía también, nos preguntaba también, porque estuvo presente en la edición del año pasado, viéndote en la presentación en Guadalajara en Negro, y nos decía que el año pasado casi empezaste tu intervención en Guadalajara con una cita de Balzac, refiriéndote al contexto histórico. En El sonido de tu cabello también haces referencia a este autor. La pregunta es:
¿Qué te une a Balzac, aparte de la escritura nocturna? Bueno, en realidad yo no establecería una conexión muy directa, concretamente, con él, o más que con la mayoría de los autores del 19, con los que sí me siento directamente emparentado. De alguna manera, esa obsesión por contar historias que de alguna manera cuenten no ya lo que es tu entorno inmediato, sino que cuenten lo que es un mundo entero, esa facilidad ese propósito desmedido por entrar en el sentimiento de la gente, de alguna manera que el sentimiento de una persona puede identificarse como sentimientos universales que de alguna manera nos marcan a todos. Es una especie de consigna común en esos autores que de alguna manera no encuentro mucho en nuestros días. Eh, Así que la verdad me resultaría muy difícil emparentarme con nadie en concreto, pero sería desde luego uno de los autores que me caen más cerca. Tenemos también otra de Emilio Díaz que nos va un poquito sobre el título de la novela. Nos dice, el título de la novela se relaciona con un hecho principal de la trama. ¿Por qué el sonido de tu cabello? Bueno, tengo un cierto gusto o tendencia por establecer títulos con un cierto, digamos, lirismo, ¿no? De alguna manera para contrarrestar o para, de alguna manera, eh, em, suponer o introducir un elemento de incertidumbre en el lector frente a textos que son calificados a menudo como bastante salvajes, cosa completamente inexplicable para mí, por otra parte. Hacen que, entre ellos y mi gusto y pasión por la poesía de siempre, pues a menudo intento buscar ese tipo de título que lleve al lector a un terreno que en principio no es el que se podía esperar, pero que no es en absoluto un engaño para él. De hecho, el sonido de tu cabello yo creo que de alguna manera es el aliento que mueve al protagonista a lo largo de la novela, y es un aliento, o sea, es un enganche por una mujer que se le presenta de forma completamente inesperada para él y para el lector, incluso para mí en su momento. A la hora de escribirla, Juan Ramón, hemos dicho que es una trama dura o al menos no fácil, ¿no? Para enfrentarse al lector, para desvelar, ¿no? Para quitarnos ese velo de los ojos y enfrentarnos a realidades con las que convivimos, ¿no? Tan lejos y que a veces nos pasan un tanto desapercibidas. ¿Cómo es el proceso de escribir sobre estas situaciones para ti a nivel emocional? ¿Cómo lo enfrentas? Yo espero que sea difícil exclusivamente en cuanto a que sea una trama, espero que urdida con mucho cuidado, al margen de cuál haya podido ser A lo largo de el la lectura éxito del al libro. hacerlo. Es Para mí muy importante, o todo lo contrario. pero en mi intención desde siempre, no en esta, sino en todas las novelas, Está a el lector avance con facilidad y con ganas, de alguna manera, ese ritmo que yo procuro darle de movimiento frenético, de actores y de escenarios. Desde luego, nadie encontrará en mis novelas que yo le dedico un renglón de más a una descripción en la que yo pueda economizar todo lo posible el número de palabras con la que poder trasladársela al lector.
Pero iba un poquito más por la línea de tú como autor a la hora de enfrentar situaciones complejas, ¿no? Difíciles emocionalmente, porque al final hablar de feminicidios, de maquilas en Ciudad Juárez, de la situación de las 3.000 viviendas en Sevilla, hace que te tengas que poner en la piel, que tengas que recrear todo ese sufrimiento, ¿no? Enfrentarte a ese sufrimiento a la hora de escribir, ¿cómo lo haces? ¿Te alejas un poco de la escena, te sumerges en él para ser capaz, lo sientes, ¿no? Me refería a cómo sientes ese proceso creativo para hablar de complejidades tan importantes. Me imagino que ese tipo de preocupación, que al fin y al cabo es el compromiso que debemos, o que yo creo que debemos tener los escritores, o es la manera en la que yo entiendo la literatura, eh, ya estaba ahí, ya era algo que nos preocupaba, ya es algo que cada día cuando escuchamos que una mujer muere a manos de un hombre y somos conscientes de que no existen ni se están generando los mecanismos que de alguna manera vayan cambiando el sesgo de esta situación, es algo que ya nos preocupaba previamente. Entonces, escribir una novela es simplemente el proceso de trasladar ese sentimiento a las acciones de una serie de personajes. El, el sufrimiento ya estaba ahí. El sufrimiento nuevo que se genera con la escritura de la novela es intentar hacerlo de una manera que el lector pueda comprenderlo y que pueda eh, eh, sumarse a esa propuesta que yo le hago de compromiso. No tenemos mucho más tiempo, Juan Ramón, porque tenemos acotado el tiempo para la siguiente ponencia, pero yo no quiero despedirte sin hacerte una pregunta. Hace unos días, en otro programa, le preguntaba a otro autor de novela negra muy vendido en este país, y hemos estado viendo estos días en diferentes medios de comunicación cómo decían que la novela negra había resistido al virus. O sea, la novela negra había sido de las más vendidas y estamos viviendo ese fenómeno de boom literario, ¿no? Del que la industria editorial pues, está sacando una serie de títulos anuales importantes. Es bueno, ¿no? El boom literario de la novela negra. Yo creo que además que es momento de decir, ¿no? Que lo que yo siempre he expresado es que la novela negra es literatura en mayúsculas, a pesar de que algunos no lo quieran tratar así. Pero en todo este entorno que se ha creado en torno a las publicaciones de novela negra, se está perdiendo un poco la esencia del género. No creo que se esté perdiendo. Lo que ocurre, bueno, yo, en primer lugar, no creo en un boom como tal, porque yo no creo que partamos de cero. Creo que la afición al este país es una de las más sólidas que hay en cuanto a términos genéricos. Y sí, es verdad que en los últimos años se ha intensificado, se ha potenciado por parte de los mecanismos empresariales, de las editoriales que al fin y al cabo son las que manejan este universo nuestro. Pero no creo que suponga, ni lo que sí habrá, al haber una mayor oferta, es a venta de novela, quedándose en, en el tópico y en el esquema más que reproducido del policíaco tradicional o de la novela de tiros, y habrá otros que intentarán utilizarla como la novela realista y puramente literaria en mayúsculas, como tú dices, que puede ser la novela negra. Y también habrá otros que habrá
que se dedicarán a hacer novela enigma y otros novelas psicológicas. Yo creo que la abundancia de oferta es buena porque eso supone, en primer lugar, un enriquecimiento del género y por otra parte, pues, una oportunidad para que también haya más lectores y el único, la única asignatura pendiente en todo esto, por lo tanto, es que haya críticos que prescriban adecuadamente cuáles son unas y cuáles son otras para que la gente no vaya a ciegas a la hora de elegir su libro. Pues muchas gracias, Juan Ramón. Ya la última pregunta que nos llega de Paula Asensio, que dice, ¿tendremos más de Santiago? ¿Me has escuchado? No, lo siento, ni una palabra. No me has escuchado. Te Lo decía que la siento. última pregunta nos llega de Paula Asensio. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, ahora perfectamente. Que nos dice que te preguntemos si tendremos más Sed Santiago. Desde luego que sí, desde luego que sí. La idea, como tú apuntabas un poco al principio, desde que creé el personaje en el 2006, si me equivoco, para no cansar al lector, para no cansarme yo y para no cansar demasiado al pobre Santiago, que le damos una buena briega por novela, era alternar novelas en las que hiciera de protagonista y otras en las que tuviera un papel secundario. Para mí ha sido un placer que inaugures esta aventura en formato online de Guadalajara en negro, que espero que el sonido de tu cabello llegue a todos los lectores porque descubrirán el verdadero o el auténtico Viedma, ¿no? He leído por ahí en algunos foros y en algunos blogs especializados que es tu mejor libro. ¿Tú le consideras tu mejor novela? Es la única pregunta a la que no puedo responder. No, bueno, procuro que cada vez que me enfrento a la tarea de escribir una novela, hacer lo mejor posible, de dar toda la carne al asador y no dejar nada para otra vez. Y es lo único que te puedo decir, que he intentado hacerlo todo lo mejor que sabía en ese momento, como estoy intentando hacer lo mejor posible en el siguiente trabajo que ya he comenzado. Pues muchas gracias, encantadísima de que hayas podido compartir este ratito con nosotros. Si queréis haceros con el libro, ahí abajo del vídeo tenéis un enlace de compra. Leerlo, por favor, leerlo, interiorizarlo, quitaros esa venda de los ojos, aproximaros a estas realidades que nos describe Viedma y sobre todo disfruten, disfruten mucho porque es una novela para disfrutar. Muchas gracias, Juan Ramón. Gracias a ti, Beatriz, un placer como siempre. Encantadísimo de estar contigo en tu casa y me tienes aquí para lo que se te ocurra, ya sabes dónde me tienes.